La mayoría de la gente desconoce las verdaderas estrategias que utilizan los carteles para traficar miles de personas y drogas a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Entre 2019 y 2024, la patrulla fronteriza de EU ha reportado casi 11 millones de encuentros en la frontera. La mayoría piensa que es tan fácil como caminar o colarse por una valla. Pero en realidad, estos carteles mexicanos son algunos de los grupos de crimen organizado más grandes del mundo, que utilizan estrategias que a diario superan al gobierno de EU. El número de migrantes que llegan a la frontera sur no tiene precedentes. Los carteles de la droga y sus métodos siempre cambiantes para cruzar hombres, mujeres y niños a través de la frontera sur. Una de las tácticas más comunes del cartel es la de la distracción. Los carteles guían a grandes grupos de migrantes, a menudo cientos o incluso miles, a cruzar la frontera en un punto específico. Estos migrantes que cruzan la frontera ilegalmente terminan rindiéndose voluntariamente a las fuerzas del orden. Este acto de rendición toma una cantidad significativa de tiempo y atención, procesando a todas estas personas a la vez y a menudo brindándoles atención médica y transporte a las instalaciones para migrantes, mientras los agentes fronterizos de EU están ocupados gestionando la afluencia de migrantes. Los carteles explotan rutas menos vigiladas para mover drogas, armas y migrantes de alto valor a través de la frontera. Los carteles utilizan drones y soldados de a pie para identificar dónde se concentran los agentes cuando están lidiando con la afluencia inicial de migrantes de bajo valor concentrados en un área del cruce fronterizo. El cartel sincroniza estos cruces en múltiples puntos a lo largo de la frontera simultáneamente, lo que dificulta que la patrulla fronteriza responda de manera efectiva en todos los lugares a la vez. Esto deja grandes tramos de la frontera completamente sin patrullar. Los carteles incluso usan a niños como señuelo en el grupo inicial de personas que cruzan la frontera, ya que estos niños requieren una atención más urgente por parte de la patrulla fronteriza de EU. En algunos casos, los carteles incluso escenificarán emergencias, dejando a los migrantes en áreas peligrosas para provocar grandes operaciones de búsqueda y rescate que requieren muchos agentes fronterizos. Este acto de saturar a la patrulla fronteriza en ciertos puntos a lo largo de la frontera es solo un método sobre cómo los carteles mexicanos superan constantemente a la patrulla fronteriza de EU. Otra de las herramientas más útiles de los carteles han sido sus drones. Solo el sector del Valle del Río Grande de la patrulla fronteriza ha visto 10.000 incursiones de drones a través de la frontera hacia los EU y 25.000 avistamientos de drones en solo un año. El cartel está utilizando estos drones para encontrar brechas en el movimiento de la patrulla fronteriza y planificar dónde deben enviar personas, drogas y armas. Parte de la razón por la que estos drones son tan efectivos es porque el cartel sabe que la patrulla fronteriza no puede hacer nada al respecto. Hay muchas restricciones legales que impiden que la patrulla fronteriza de EU derribe los drones del cartel. Por ejemplo, derribar drones puede violar leyes federales como la Ley de Sabotaje de Aeronaves o la Ley de Aviación Federal, que prohíbe dañar o destruir cualquier aeronave, incluidos los drones. Además, si el dron se origina en otro país, derribarlo podría considerarse una violación del derecho internacional o escalar las tensiones entre ambos países. Por último, los agentes fronterizos no siempre saben a quién pertenece el dron, si pertenece al cartel, a un ciudadano privado o si incluso es uno de los propios drones de la patrulla fronteriza. Con todo esto en mente,
El cartel continúa aumentando el uso de sus drones a través de la frontera entre EU y México, sabiendo que los agentes de la patrulla fronteriza no pueden hacer mucho para detenerlo. Otra estrategia que el cartel implementa para colar migrantes a través de la frontera es enviándolos en diferentes vehículos. Sedanes, SUV y camiones estándar a menudo se modifican con compartimentos ocultos para esconder a las personas que se cuelan. En 2020, agentes fronterizos encontraron a 53 migrantes indocumentados dentro de un remolque refrigerado en un puesto de control de la patrulla fronteriza en Laredo, Texas. El camión pasó por un puesto de control fronterizo y no fue inspeccionado porque la patrulla fronteriza no tiene los recursos para poder inspeccionar todos los camiones. Los carteles también replicarán vehículos de aspecto oficial como ambulancias o vehículos gubernamentales para reducir las sospechas. Estos contrabandistas a menudo usarán una flota de vehículos, todos moviéndose juntos, con algunos vehículos que transportan migrantes, otros que actúan como vigías y otros que actúan como vehículos de señuelo destinados a abrumar a la patrulla fronteriza a la vez. A menudo, en estos vehículos, los migrantes llevarán permisos falsificados y otros documentos de entrada legales falsos que el cartel les proporciona. En caso de que colarse en los Estados Unidos por encima del suelo se vuelva demasiado difícil, los carteles incluso construirán sofisticados túneles subterráneos para eludir la seguridad fronteriza. Estos túneles pueden variar desde agujeros de topo utilizados para el contrabando rápido hasta túneles largos y más sofisticados que se extienden cientos de pies y a menudo son muy profundos bajo tierra. Solo en 2022 se encontró un sistema de túneles masivo que conectaba Tijuana en México con un almacén de San Diego en los Estados Unidos. Este túnel subterráneo tenía 1,744 pies de largo o 531 metros y tenía una vía de tren, electricidad e incluso un sistema de ventilación. Oficiales locales en San Diego notaron que muchas personas eran transportadas dentro y fuera del almacén de San Diego y decidieron investigar. Cuando los oficiales entraron al almacén, encontraron el punto de salida del túnel tallado en el piso. Los oficiales también encontraron 1,762 libras de cocaína, 164 libras de metanamina y 3,5 libras de heroína. Desde 1993 se han encontrado 90 túneles diferentes que conectan México con los Estados Unidos. En el lado mexicano, estos túneles a menudo comienzan en lugares sospechosos como casas de seguridad o edificios industriales. En el lado estadounidense, estos túneles a menudo tienen un punto de salida en lugares como almacenes o edificios abandonados. Los carteles están utilizando sistemas de radar de penetración terrestre para encontrar dónde está el suelo más óptimo para construir estos sistemas de túneles masivos. Teniendo en cuenta lo avanzados que pueden ser estos túneles, los túneles son costosos de construir y requieren trabajadores calificados y conocimientos avanzados de ingeniería. Dado el éxito del cartel con estos túneles, esto demuestra el nivel altamente avanzado en el que el cartel es capaz de operar. Ya no le temen a nadie, especialmente a las fuerzas del orden de EU. Muchos de los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera sur hoy en día ni siquiera necesitan ir a estos extremos para llegar a los Estados Unidos. Para los migrantes que cruzan la frontera sur de una manera más ordenada, se rinden a la patrulla fronteriza una vez que cruzan. Esto se hace típicamente sabiendo que estos migrantes pueden alegar que buscan asilo. Buscar asilo significa que una persona deja su país y solicita protección en un nuevo país con el propósito de huir de las violaciones de los derechos humanos en su residencia anterior. En los Estados Unidos, las personas que temen la persecución pueden solicitar asilo si ya están físicamente presentes en el país o si buscan asilo en un puerto de entrada, siendo uno
la frontera sur. Estos carteles mexicanos adiestran a los migrantes sobre qué decir a las autoridades estadounidenses para reclamar correctamente el asilo. Esta es una estrategia común utilizada por las personas que intentan mudarse a los Estados Unidos, pero no siempre tiene éxito. Según la organización Human Rights First, en los años 2022 y 2023, el 55% de las personas que buscaban asilo terminaron obteniendo acceso. Otros informes sitúan la tasa de éxito justo por debajo del 50%. Pero el éxito de estos casos de asilo depende en gran medida de la nacionalidad de la persona, la representación legal y los detalles de su caso exacto. Hoy en día, más personas que nunca están solicitando asilo en la frontera sur de EU. La última vez que el sistema de inmigración de EU se reformó significativamente fue a fines de la década de 1980. En la década de 1980, la gran mayoría de los migrantes que cruzaban la frontera sur eran hombres mexicanos solteros que buscaban trabajo. Este ya no es el caso. Estos solicitantes de asilo no vienen diciendo que buscan trabajo, sino que vienen a buscar refugio porque el gobierno de EU determina que tienen un miedo creíble en sus países de origen. El gobierno de EU preferiría que los hombres solteros que buscan trabajo cruzaran la frontera en lugar de estos solicitantes de asilo, ya que los solicitantes de asilo suelen venir en familias que resultan en un aumento de la presión sobre la vivienda, la atención médica y los servicios sociales. Por otro lado, los hombres solteros a menudo llenan vacíos en industrias como la agricultura y la construcción, y son vistos como parte de la fuerza laboral con menos dependientes que requieren apoyo del gobierno. Esta preferencia es menos sobre discriminación y más sobre el equilibrio de recursos y objetivos de inmigración. Desde 2020 ha habido un gran aumento de familias encontradas en la frontera entre EU y México y una población cada vez menor de adultos solteros. Incluso ciudades muy pro-inmigración en los Estados Unidos, como la ciudad de Nueva York, por ejemplo, se han quedado sin lugares para que se queden estas familias migrantes. Para las personas que realmente buscan asilo en los Estados Unidos, simplemente llegar a la frontera sur puede ser un viaje extremadamente peligroso por sí solo. Solía ser que, esencialmente, todos los que cruzaban la frontera sur de los Estados Unidos eran de México, pero este ya no es el caso. La mayoría de las personas que se cuelan en los EU son de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, pero la patrulla fronteriza de EU incluso encuentra migrantes que vienen de otros continentes a través del Océano Atlántico. Para empezar con Centroamérica, muchos de estos migrantes comienzan sus viajes a pie, en autobús o incluso usando trenes de carga como la Bestia para dirigirse al norte hacia México. La Bestia es una red de trenes de carga de alta velocidad que se extiende por todo el país de México. Subir a bordo de la Bestia es un viaje extremadamente peligroso que toman muchos migrantes de Centro y Sudamérica que buscan llegar a sus puntos finales de Ciudad Juárez, Nogales y Reynosa, México. A lo largo de los años, muchos migrantes han caído de los trenes o incluso han sido atrapados debajo de sus ruedas, perdiendo extremidades e incluso sus vidas. Los migrantes viajan en los techos de los vagones del tren, expuestos al calor extremo durante el día y a temperaturas heladas por la noche, pasando por el desierto. Criminales han atacado a estos pasajeros indefensos que a menudo son robados o algo peor por estos criminales. El gobierno mexicano, bajo una presión cada vez mayor de los Estados Unidos para controlar sus propias fronteras, ha tomado medidas enérgicas contra estos migrantes que se suben a los trenes. Mientras que la Bestia es la opción que los migrantes se ven obligados a elegir con poco o ningún dinero, si los migrantes están dispuestos a pagar más por el transporte,
También hay autobuses que transportan a los migrantes desde la frontera sur de México hasta la frontera entre EU y México. A pesar de ser más seguros que la bestia, estos autobuses todavía están muy abarrotados, con poca ventilación y a menudo tienen muy pocas medidas de seguridad. Estos autobuses son operados por los diferentes carteles mexicanos para obtener ganancias, pero el propio gobierno mexicano también tiene autobuses que transportan migrantes a la frontera entre EU y México. La diferencia con estos autobuses que ofrece el gobierno mexicano es que es solo para migrantes que ya han tenido una cita de asilo programada con la patrulla fronteriza de EU. No obstante, incluso llegar a la frontera sur de México para subirse a un autobús o a un tren de carga es un viaje extremadamente peligroso en sí mismo, especialmente para aquellos que vienen de Sudamérica. Una de las partes más peligrosas del viaje para los migrantes que vienen de Venezuela, por ejemplo, es pasar por lo que se conoce como el Tapón del Darién. El Tapón del Darién es un tramo de 60 millas de densa selva que conecta Colombia con Panamá. No hay caminos ni senderos claros en esta región, por lo que al navegar a través de ella te encontrarás con vegetación espesa, montañas profundas y cruces de ríos traicioneros. Sin mencionar que esta selva es el hogar de serpientes venenosas, jaguares e insectos agresivos como mosquitos que transmiten enfermedades como la malaria. Para empeorar las cosas, grupos criminales organizados operan en el Tapón del Darién, atacando a los migrantes con robos e incluso violencia física. En 2024, el Tapón del Darién vio un récord de 500,000 personas cruzando esta región sin que el año hubiera terminado al momento de escribir este guión. Y luego, si ampliamos la distancia aún más, hay migrantes que vienen de ultramar en África, Medio Oriente y Asia. Por lo general, sus viajes comienzan volando a países de América Latina con requisitos de visa relativamente indulgentes, como Brasil, Ecuador o Nicaragua. Desde allí, estos migrantes tomarán las mismas rutas que cualquier persona de Venezuela o Colombia tomaría, utilizando grupos de contrabando, transporte informal o incluso caravanas organizadas para llegar a la frontera entre EU y México. Los migrantes de países que experimentan guerras bien documentadas o conflictos importantes, como Afganistán, Siria, Sudán o Etiopía, pueden tener una probabilidad ligeramente mayor que otros de que se les conceda asilo por parte de la patrulla fronteriza de EU. Hay una acumulación de asilo en los tribunales de inmigración de EU, que actualmente supera los 2 millones de casos y sigue en aumento. Este masivo atraso significa que los solicitantes pueden tener que esperar años para obtener una decisión, independientemente de su nacionalidad, con muchos migrantes teniendo que esperar años antes de que se les permita entrar a los EU. Solicitando asilo, esto crea una acumulación masiva de migrantes en México, cerca de la frontera de EU. Se han creado casas de seguridad cerca de la frontera que sirven como refugios temporales para estos migrantes que esperan la siguiente fase de su viaje. Estas casas de seguridad son típicamente dirigidas por el cartel y son típicamente sitios de extorsión, violencia y maltrato. Algunas casas de seguridad están en apartamentos estrechos o a menudo en edificios destartalados con poca privacidad o ventilación. Docenas de migrantes pueden estar confinados en una sola habitación sin ropa de cama ni saneamiento. También hay casas de seguridad en ranchos o almacenes remotos. Estas propiedades rurales pueden mantener a los migrantes fuera de la vista del gobierno mexicano, pero las propiedades típicamente carecen de agua corriente o electricidad. Estas casas de seguridad suelen ser cualquier cosa menos seguras con la actividad criminal generalizada que tiene lugar allí.
La actividad criminal es orquestada por los muchos carteles mexicanos diferentes que se extienden por todo el país de México. México tiene actualmente 9 carteles principales y docenas de grupos más pequeños que operan en todo el país. El cartel más grande y dominante en la historia reciente ha sido el cartel de Sinaloa, que controla gran parte de las regiones occidentales de México, incluyendo Sinaloa, Baja California, Durango, Sonora y Chihuahua. Los investigadores estiman que el cartel de Sinaloa tiene más de 175,000 miembros e incluso tiene personas trabajando para ellos en aproximadamente 100 países diferentes. Se dice que este es el grupo de crimen organizado más grande del mundo, con algunos de los líderes de carteles más famosos, como el Chapo. Si bien el cartel de Sinaloa sigue siendo un jugador importante en el mundo de los carteles de México, su dominio es cada vez más desafiado por el CJNG, o también conocido como el Cartel de Jalisco Nueva Generación. Este grupo es conocido por su violencia extrema y su rápida expansión, ocupando gran parte de la parte central del país. No todos los carteles están en guerra constante entre sí, pero a partir de 2024, el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación están en una guerra importante entre sí por territorios y rutas de drogas. Los territorios por los que luchan estos dos carteles incluyen Michoacán, Zacatecas y Baja California. Estos dos grupos también tienen estructuras jerárquicas completamente diferentes, donde el cartel de Sinaloa tiene un enfoque muy empresarial y el CJNG emplea métodos militaristas muy violentos. El gobierno mexicano ha desplegado fuerzas militares para combatir la violencia de los carteles, pero estas a menudo escalan los conflictos aún más sin abordar las causas fundamentales de la formación de los carteles. Comunidades enteras terminan atrapadas en el fuego cruzado de la violencia del cartel. Negocios, abogados e incluso agricultores a menudo se ven obligados a elegir un bando y enfrentar amenazas dependiendo de a quién elijan apoyar. Ambos carteles incluso reclutan a niños y adolescentes para que actúen como vigías, o conocidos como halconcitos en México, inculcando este estilo de vida violento en los mexicanos a una edad muy temprana. Los carteles también ofrecerán grandes sumas de dinero a los funcionarios mexicanos a cambio de protección, inteligencia y permiso para operar en áreas específicas. Dada la pobreza generalizada en todo México, incluso cantidades modestas de dinero pueden ser suficientes para los funcionarios mexicanos de menor rango. Los carteles tienen una frase famosa, plata o plomo, donde plata se traduce como plata y plomo como plomo. Esto es esencialmente decir, o nos das plata o te enfrentas a nuestras balas de plomo. Muchos funcionarios terminan cediendo a estas solicitudes por temor a sus propias vidas e incluso a las vidas de sus familias. Los carteles mexicanos incluso llegan a financiar campañas políticas en México. A menudo proporcionan fondos a múltiples candidatos diferentes para asegurar la influencia sobre quien gane las elecciones. Se han ofrecido coches, casas, vacaciones y otros artículos de lujo a políticos que se postulan en las elecciones en caso de que sean elegidos. Muy pocos políticos mexicanos se postulan para poner fin seriamente a los carteles, por temor a que sus vidas, o incluso las vidas de sus familias, estén en peligro con una plataforma anticartel. Con los carteles que parecen solo estar volviéndose más fuertes, es difícil imaginar cuál sería una solución para terminar con su creciente influencia sobre todo el país. Una de las razones por las que estos carteles continúan haciéndose más fuertes es debido a su compleja jerarquía que emplean. En la cima están los jefes del cartel, o más formalmente conocidos como los capos. Estos son los líderes definitivos responsables de las decisiones estratégicas del cartel
y de tratar con otras organizaciones criminales y líderes corruptos. Es difícil saber el número exacto de capos en cada cartel, pero es probable que solo haya un puñado de ellos. Cada uno de estos capos supervisa un territorio u operación específica. El Chapo fue una vez el capo principal en el cartel de Sinaloa, pero los capos cambian constantemente, considerando que muchos de ellos son capturados por los Estados Unidos o incluso por el gobierno mexicano. Debajo de los capos están los tenientes y los oficiales financieros. Estos tenientes son responsables de mantener el orden en su propio territorio y de manejar las guerras territoriales con otros grupos rivales. Los tenientes informan directamente a los capos. Los oficiales financieros están involucrados en las operaciones de lavado de dinero del cartel y también están a cargo de distribuir las ganancias entre el cartel. Bajando un rango más están las unidades operativas, que son los miembros más prácticos del cartel. Dentro de las unidades operativas están los sicarios, que llevan a cabo las tareas violentas como los asesinatos o secuestros. Estos miembros están fuertemente armados y entrenados con tácticas militares. Luego también están los coordinadores de logística que gestionan el transporte de drogas, armas y dinero. Los coordinadores de logística establecen rutas de contrabando de drogas que podrían extenderse hasta Sudamérica y luego averiguar el mejor camino para transportar estas drogas de vuelta a los Estados Unidos. La tercera unidad operativa son los productores de drogas, que son responsables de fabricar estas drogas mortales en cantidades muy altas. Luego, por último, tenemos a los contrabandistas y mensajeros que manejan el transporte físico de drogas, armas y efectivo entre México y los Estados Unidos. Estos contrabandistas se especializan en mover drogas a través de la frontera, a través de túneles subterráneos, compartimentos ocultos en vehículos, drones e incluso humanos que simplemente caminan a través de la frontera con ellas, o también conocidos como mulas. La parte inferior del poste en los carteles mexicanos son los soldados de a pie y los operativos a nivel de calle. Estos soldados de a pie están típicamente estacionados en la frontera y monitorean el movimiento de las fuerzas del orden e incluso de otros carteles rivales. Estos miembros actúan como los ojos y oídos del cartel. Estos miembros de bajo nivel también actúan como reclutadores para el cartel, alistando a nuevos miembros donde a menudo se dirigen a los jóvenes y a las poblaciones más vulnerables. Entre todos estos diferentes niveles de mando, a partir de 2023, los investigadores estiman que hay alrededor de 250,000 personas que trabajan para los carteles de la droga mexicanos. Esta estructura jerárquica ayuda a los carteles a mantenerse disciplinados, operar de manera eficiente e incluso reemplazar rápidamente a los miembros que a menudo se pierden debido a arrestos e incluso muertes. Aunque estos carteles ganan miles de millones de dólares cada año traficando personas a los Estados Unidos, ganan aún más dinero con su comercio de drogas. Estos carteles mexicanos se centran principalmente en transportar drogas de un país a los Estados Unidos, pero estos carteles en realidad crean algunas drogas ellos mismos. Para las drogas que se cultivan, estos carteles a menudo se aprovechan de los agricultores menos afortunados y les pagan para que cultiven cultivos bajo el control del cartel. Dos de estos cultivos que cultivan los agricultores son las amapolas y el cannabis. El cannabis se cultiva en grandes plantaciones ocultas, aunque esta droga se ha vuelto menos importante para los carteles, con muchos estados estadounidenses legalizando el cannabis en los últimos años. El cartel está cambiando más su enfoque a los campos de amapola en las regiones montañosas de México, que se convierten para hacer opio. Estos campos de amapola se encuentran en algunas de las áreas más remotas de México,
que son difíciles de acceder, lo que los hace difíciles de detectar y destruir para las fuerzas del orden. La mayoría de estos campos de amapola se encuentran en el estado de Guerrero en México, la región más violenta de México. Los agricultores de amapola aquí son tan pobres que vivían en chozas de tablones de madera con techos de hojalata, a menudo sin electricidad ni plomería. Esta es una región extremadamente montañosa de México, por lo que el envío de cultivos que se empaquetan en grandes cantidades es muy difícil de transportar a través de las carreteras montañosas. En su lugar, es mucho más fácil transportar pasta de opio que genera más dinero por pequeñas cantidades. Los agricultores aquí dicen que no hay usuarios locales del opio que provienen de los campos de amapola. El opio es todo exportado, en su mayoría dirigido por el cartel de Sinaloa. Cuando estos productores de drogas que trabajan con los agricultores en Guerrero producen suficiente de esta pasta de opio, llaman a los coordinadores de logística del cartel para que la recojan y la lleven a un laboratorio para su procesamiento. Desde las montañas donde se encuentran estos campos de amapola, la mayor parte del opio se envía a puntos de recolección mayorista como Iguala, México, un área más poblada y de fácil acceso. Aquí, en estas plantas de procesamiento, la pasta de opio se convierte en heroína típicamente y luego se transporta hasta la frontera de EU, en coches, remolques, autobuses e incluso mulas humanas. Para proteger estos campos de amapola, los agricultores cultivan estos cultivos detrás de grandes árboles y en laderas que no son fácilmente visibles para los pueblos de montaña cercanos. Estos agricultores también usan la escorrentía de la lluvia para regar estos campos de amapola, por lo que muchos de ellos se encuentran junto a arroyos y otras corrientes. Cuando el gobierno mexicano es capaz de encontrar estos campos de amapola a partir de imágenes satelitales, por ejemplo, el gobierno luego envía helicópteros que rocían potentes herbicidas en cualquier campo que encuentren. El herbicida mata todas las plantas de amapola, pero también mata todas las plantas a su alrededor, lo que incluye vegetación normal como árboles e incluso cultivos legales. Muchos agricultores en esta área han dicho que quieren terminar con el cultivo de estos campos de amapola, principalmente porque conocen la destrucción que las semillas de amapola terminan trayendo a miles de personas. El opio, a base de plantas, necesario para producir 1 kilogramo de heroína, puede costar a los productores aproximadamente $6,000, lo que en realidad es algo costoso en comparación con otras drogas. La heroína también se deriva originalmente de una planta, en este caso, las semillas de amapola. Mientras que otras drogas, como el fentanilo, se pueden producir completamente en un laboratorio. Combina esto con el hecho de que el gobierno mexicano ha mejorado en la destrucción de estos campos de amapola y ahora el cartel está centrando menos su tiempo en las drogas a base de opio y está cambiando su enfoque más hacia las drogas sintéticas como el fentanilo. Producir 1 kilogramo de fentanilo cuesta solo $200 o incluso menos, drásticamente más bajo que los $6,000 que cuesta producir 1 kilogramo de heroína. China es el principal productor de los productos químicos que se necesitan para sintetizar fentanilo. El fentanilo requiere que se sinteticen ciertos productos químicos, lo que termina creando la droga. Hasta que se impusieron regulaciones más estrictas en 2019, China también era un importante proveedor de fentanilo terminado y completamente fabricado. Los laboratorios chinos enviaban este fentanilo terminado directamente a los miembros del cartel ubicados en los Estados Unidos. Una vez que el gobierno chino tomó medidas enérgicas contra los envíos de fentanilo en 2019, China cambió su enfoque más hacia el envío de los productos químicos precursores del fentanilo y los envía directamente a México.
En China, estos productos químicos que se encuentran en el fentanilo se producen en laboratorios clandestinos, a menudo en áreas industriales o rurales, donde la supervisión del gobierno es menos estricta. Provincias específicas como Guangdong, Fujian y Zhejiang tienen fábricas que se han relacionado con la fabricación de drogas sintéticas, con China continuando tomando medidas enérgicas contra la fabricación de drogas sintéticas. India se ha convertido en un país emergente en la producción de fentanilo. La gran industria farmacéutica de la India, combinada con una supervisión regulatoria gubernamental muy limitada, le da a la India la oportunidad de sacar provecho de las drogas sintéticas. En diciembre de 2018, el gobierno indio incautó aproximadamente 100 kilos de un químico precursor, el NPP de fentanilo, y arrestó a 4 ciudadanos indios en Mumbai. Después de una investigación, las autoridades indias descubrieron que este químico NPP estaba destinado a México y fue etiquetado deliberadamente de manera incorrecta para que las autoridades no supieran lo que realmente había dentro del paquete de 100 kilos. De vuelta dentro de México, los carteles compran estos productos químicos precursores a proveedores indios y chinos. Luego, los carteles mexicanos sintetizan este fentanilo en laboratorios ocultos, refinando constantemente el proceso para que puedan hacer grandes cantidades a un costo muy bajo. Este fentanilo terminado se mezcla con heroína, cocaína o se prensa en píldoras falsificadas, a menudo sin que los usuarios lo sepan. El fentanilo es extremadamente potente y, por lo tanto, extremadamente peligroso para cualquier usuario. La dosis letal de fentanilo para la mayoría de los usuarios adultos es de aproximadamente 2 miligramos, lo que para visualizar es igual a solo un par de granos de sal. Incluso tocar fentanilo accidentalmente o inhalar partículas de fentanilo en el aire puede ser extremadamente peligroso. El cartel no solo tiene herramientas poderosas en lo que respecta a la fabricación y distribución de drogas, sino que también están cargados de armas mortales. Los carteles mexicanos están fuertemente armados gracias a su vasta red de contrabando de armas al país desde los Estados Unidos. Los Estados Unidos son en realidad la mayor fuente de armas de fuego del cartel, debido a sus leyes de armas relativamente laxas. Las armas son típicamente compradas por compradores de paja, que son individuos legales en los Estados Unidos que compran armas de fuego en nombre de otros. Estas armas de fuego luego se transportan a la frontera entre México y EU, y luego se introducen de contrabando en México de manera similar a cómo las personas son contrabandeadas a los Estados Unidos. Debido a esto, los carteles de México ahora están fuertemente armados, a pesar de tener solo una tienda de armas en todo el país. Esta tienda está ubicada en una base militar mexicana fuera de la Ciudad de México, pero la compra de un arma de fuego en este lugar requiere un riguroso proceso de investigación que solo está disponible para los militares mexicanos. A pesar de que el país no permite que se vendan armas a civiles, desde 2015 hasta 2022, más de 160,000 personas fueron asesinadas con un arma en México. La abrumadora mayoría de las armas utilizadas en estos asesinatos eran armas que venían de los Estados Unidos. El 68% de las armas recuperadas en las escenas del crimen en México de 2016 a 2021 fueron rastreadas hasta fabricantes de armas estadounidenses. Dicho esto, se estima que 200,000 armas de fuego son traficadas desde los Estados Unidos e introducidas de contrabando en México cada año, lo que solo hace que estos carteles sean aún más poderosos. Con los civiles mexicanos que cumplen la ley no teniendo acceso a armas de fuego y el cartel teniendo un arsenal de algunas de las armas más poderosas de Estados Unidos, esto crea una cruda dinámica de poder
entre estos dos grupos de personas.